Bueno, en esta ocasión vamos a ya pasar a la segunda unión química de la cual yo les había ya presentado, que es la unión covalente. Bien, puede haber dos tipos de uniones covalentes, ¿sí? La primera es la unión covalente típica y la segunda se llama unión covalente dativa o coordinada. A su vez, la unión covalente típica puede ser simple, doble o triple. ¿Sí? En este video hoy solamente vamos a ver este tipo de unión covalente típica. Bien. En general, la unión covalente, para tener la definición bien claro, ya la habíamos visto que se da entre dos no metales. Esa es la principal característica. Y la segunda principal característica es que, a diferencia de la unión iónica, en la unión covalente se comparten los electrones. En la unión iónica, el metal le regalaba sus electrones al no metal, ¿sí? En este caso, en las uniones covalentes, los electrones son compartidos. Y ahora vamos a ver por qué son compartidos. Entonces, vamos a empezar a ver la unión covalente típica, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el caso del cloro. Como bien dijimos, el cloro es un no metal, ¿sí? O sea que cumple con la parte de ser no metal para la unión covalente. Si yo al cloro lo quiero unir con otro cloro, ahí tenemos dos no metales, entonces entre sí se va a dar una unión covalente. Pero si analizamos los electrones del último nivel, del cloro, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo quiero unir ahora dos átomos de cloro y formar lo que se conoce justamente como cloro gaseoso, que es el cloro que podemos encontrar en el ambiente muchas veces. El cloro, si uno va a la tabla periódica, puede observar que el cloro tiene 7 electrones en el último nivel. Acuérdense, está en el grupo 17, por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel. Por lo tanto, ¿qué va a querer hacer el cloro según lo que vimos antes? Va a querer agarrar un electrón para poder llegar al octeto. No va a poder regalar sus 7 electrones porque es imposible. Si yo lo enfrento con otro cloro, ¿sí? ¿Qué pasa? El otro cloro le va a pasar lo mismo. También tiene 7 electrones en el último nivel. ¿Sí? Entonces, este cloro también va a querer agarrar un electrón. Entonces va a haber una lucha, ¿sí? Para ver quién le quita electrones a quién. Porque en realidad los dos tienen una alta afinidad electrónica, ¿sí? Porque están en la parte de los no metales, en general tienen todos alta afinidad electrónica, ¿sí? Y encima tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces, como no se ponen de acuerdo, vamos a hacerlo así, llegan a un consenso en donde se comparten los electrones y directamente no hay una pelea. ¿Qué hace? Se comparten los electrones, es decir, este cloro le comparte este electrón y este cloro le comparte este electrón. ¿Cómo lo dibujamos a eso en la estructura de Lewis? ¿Sí? Es muy fácil.
directamente enfrentamos los electrones compartidos nada más. ¿Sí? Entonces, hay 6 electrones que este cloro no los comparte, se los queda para sí. Pero hay uno que lo va a compartir, entonces lo pone en el medio, ¿sí? Y enfrentado al otro átomo. Y este átomo lo mismo. Para distinguirlo, si quieren, les pueden hacer en lugar de crucecitas, le pueden hacer circulitos también. Comparte un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Este cloro, ¿cómo llega al octeto? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como este cloro le compartió su electrón, lo toma como suyo propio. Y llegó a los 8. 7 más este, 8. Pero tienen que estar enfrentados para que uno pueda saber, ¿sí?, que se están compartiendo. Es más, si quieren lo pueden hacer hasta más juntito para que no haya dudas. Lo ponen bien, bien cerquita ahí. Y este otro cloro también tiene sus 7 electrones más el compartido por el compañero, ¿sí? Tienen 8. Entonces así es como se mantiene la molécula de cloro, ¿sí? Y esta es la estructura de Lewis, donde se ve el par compartido. ¿Sí? Este es el ¿cuántos pares se comparten? Uno solo, en total es un par compartido. Un par de electrones compartidos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dibujar? Ya vamos a ver directamente la fórmula molecular. ¿Cómo la escribo? Y de vuelta tengo que ver cuántos cloros tengo. Uno acá. ¿Cuántos cloros tengo acá? Otro. ¿Sí? Tengo un cloro acá, más otro cloro. Tengo 2 cloros en total. ¿Sí? Entonces la fórmula molecular, que siempre la hacíamos en verde, la fórmula molecular me va a quedar cloro 2. Es decir, la molécula de cloro se dibuja así. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el caso en donde cada uno de los átomos comparte un solo electrón. ¿Sí? Vamos a ver un caso en donde, por ejemplo, se comparten 2 electrones. ¿Sí? Y es el caso del oxígeno. ¿Sí? El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? Tiene 2, 2 y 2. Si yo lo quiero unir a otro oxígeno, el otro oxígeno también va a tener 2, 6. Entonces, de vuelta, tiene 6 electrones en el último nivel, para llegar a 8 necesita 2. Y este también tiene 6 y necesita 2. Entonces, lo más fácil para ponerse de acuerdo es compartirlo. Y en este caso, ¿cuántos comparten? 2 pares de electrones en total hay compartidos y cada uno de ellos puede llegar al octeto sumando los electrones compartidos por el otro átomo. Recuerden que se ponen enfrentados entre sí, ¿sí? Entonces esto se lee como que estos 2 electrones están siendo compartidos a este átomo y como que estos 2 electrones están siendo compartidos a este átomo. Entonces, ahí cada uno de ellos llega a los 8. Tiene 6 más estos 2, 8. 6 más estos 2, 8. Entonces la estructura de Lewis me queda de esa manera. Directamente escrita así de manera sencilla. Y la fórmula molecular, de vuelta, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Y tengo 2. Entonces voy a escribir oxígeno con el 2 ahí abajo. La molécula de oxígeno, la que se encuentra en el ambiente, la que nosotros respiramos, tiene este formato, ¿sí? No es un átomo de oxígeno solo, es una molécula de oxígeno y es gaseosa, es muy livianita. Bien, puede haber hasta 3 electrones compartidos. Y es el caso, por ejemplo, del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5. 4 tiene 5.
Si yo lo quiero sumar a otro nitrógeno, que también tiene 5. Y de vuelta, ¿es más fácil dar los 5 o recibir 3? Y es más fácil recibir 3. Y en este caso también es más fácil recibir 3. Como los dos tiran con la misma fuerza, porque es un átomo idéntico, tienen la misma fuerza, es como que se quedan en el medio peleando. Entonces, ¿cómo resuelven esto? Y cada uno de estos átomos le comparte 3 electrones al otro. Entonces, la estructura de Lewis me queda un nitrógeno, ¿sí? Que va a tener que poner enfrente para compartir 3 electrones. Y el otro nitrógeno lo vamos a hacer con puntitos, así los distinguimos. Los puedo hacer todos con cruces, no hay problema. También 3 electrones, ¿sí? Entonces en este caso se compartieron 3 pares de electrones en total. O sea, hay 6 electrones que están siendo compartidos en total, 3 por cada uno de estos átomos. Y siempre acuérdense que yo les dije que los electrones van de a pares, de a dos. Entonces como que se tiene que compartir, ¿sí? Siempre se enfrentan al otro electrón del otro átomo. La fórmula molecular, en este caso, también es idéntica a las otras, en donde tengo 2 nitrógenos y de vuelta, este es el nitrógeno molecular, que es el que se encuentra también formando parte del aire. Entonces, ya vimos los 3 casos de unión covalente típica, sin darse cuenta que había yo dicho que había una simple, una doble y una triple. Bueno, son esos 3 casos. Vamos a escribirlos acá para que los tengamos en mente. Tenemos el caso del cloro, ¿sí? Donde se comparte un solo par de electrones y tienen 7 en total en el último nivel, y con el electrón compartido por el otro llego a 8. ¿Sí? El caso del oxígeno, en donde se comparten 2 pares de electrones. Perdón, dibujé un cloro y es un oxígeno. Donde tengo 6 electrones en cada oxígeno, entonces para llegar al octeto le resulta más sencillo compartir 2. Y el caso del nitrógeno, en donde se compartían 3 electrones por parte de cada uno de estos átomos, y donde cada uno tenía 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dibuja la unión con un esquema sencillo? Esto es la estructura de Lewis, ¿sí? Se dibuja, fíjense, cuando se comparte un solo par de electrones, es decir, un electrón por cada átomo, se dibuja una sola rayita, ¿sí? En el caso del oxígeno se comparten 2 pares de electrones, entonces se dibuja con 2 rayitas, ¿sí? Y el caso del nitrógeno se dibuja con 3 rayitas, ¿sí? Uno esquemáticamente lo puede hacer de esta manera, no cuando se les pide la estructura de Lewis, ¿sí? Pero lo puede observar en muchos libros, en muchos lugares, que está dibujado así. La fórmula molecular, ¿sí? En este caso es cloro 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, ¿sí? Y entonces acá tenemos los 3 típicos de unión, tipos de uniones covalentes típicas, ¿sí? La unión covalente típica simple, cuando se comparte un único par de electrones. La unión covalente típica doble, cuando se comparten 2 pares de electrones. Y la unión covalente típica triple, cuando se comparten 3 pares de electrones. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Simple, se comparte un electrón de cada uno, un par de electrones. En la doble, 2 electrones por parte de cada átomo, entonces hay 2 pares de electrones compartidos.
y en la triple 3 electrones de cada uno de los átomos, hay 3 pares de electrones compartidos. Pero esto nosotros estamos viendo acá algo muy sencillo, que es cuando se enfrenta a un átomo igual a él. Entonces, ¿qué pasa? O cómo puedo dibujar en realidad cuando, por ejemplo, tengo átomos distintos. Bueno, es lo mismo, pero tengo que ver cómo hacer el dibujo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero unir el hidrógeno, que recuerden que el hidrógeno es un no metal, con el cloro, que también es un no metal. Tenemos no metal, no metal. Si me voy a la tabla periódica, ¿sí? El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un solo electrón en el último nivel, y el cloro de vuelta está en el grupo 17, tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces, eso es lo que voy a dibujar acá. Yo tengo el hidrógeno con un solo electrón. Y el cloro tiene 7. ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Este no le regala acá, porque este es un no metal, no puede regalar los no metales. Hay una característica esencial del hidrógeno. El hidrógeno no quiere llegar a 8, como todos los demás. El hidrógeno, recuerden que yo les había comentado, que tanto el hidrógeno como el litio se quieren parecer al helio, que el helio tiene 2 electrones en el último nivel. Entonces hay que tener en cuenta que para las uniones covalentes, siempre el hidrógeno quiere llegar a 2 electrones, no quiere llegar a 8. Pero el cloro sí quiere llegar a 8. Entonces esto como que me da una ecuación redonda, porque si el cloro tiene 7 y quiere llegar a 8, le falta 1. Y si el hidrógeno tiene 1 y quiere llegar a 2, le falta 1. Pero la fuerza de atracción de los dos es bastante fuerte. Entonces, en este caso, al ser no metal y no metal, la estructura de Lewis es siempre compartiendo electrones. El hidrógeno enfrenta su electrón hacia el cloro y el cloro enfrenta uno de sus electrones para compartírselo al hidrógeno. Y ahí quedan todos contentos, ¿sí? El cloro llegó a 8, 7 más 1, 8, y el hidrógeno solo quería llegar a 2, así que con ese electrón que le prestó el cloro, ¿sí? Llega a 2 y están todos estables y contentos. En este caso, en el esquema de las rayitas, sería así, y la fórmula molecular sería un hidrógeno y un cloro. ¿Sí? Bien, y en realidad este compuesto es el cloruro de hidrógeno, o más bien conocido como ácido clorhídrico, que se usa muchas veces como ácido para neutralizar las piletas. ¿Sí? Bien, esto es cuando tengo átomos distintos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero unir el hidrógeno ahora, pero con oxígeno, ¿qué pasa? El hidrógeno tiene un solo electrón, el oxígeno tiene 6. El hidrógeno quiere llegar a 2 y el oxígeno quiere llegar a 8. Tiene 6, con este que le comparta el hidrógeno llega a 7. O sea que en realidad para llegar a 8 le faltaría otro hidrógeno que le preste otro electrón. ¿Sí? Entonces en este caso voy a tener 2 hidrógenos que le prestan su electrón al oxígeno. ¿Cómo hago entonces la estructura de Lewis de esto? Siempre cuando tengo más de un átomo, ¿sí? Los voy a poner intercalados. Es decir, si tengo un oxígeno y 2 hidrógenos, voy a escribir el hidrógeno de este lado le comparte un electrón al oxígeno, que le comparte su otro electrón acá en el medio, y del otro lado le voy a escribir el otro hidrógeno que le está compartiendo el otro electrón al cloro, al oxígeno. A eso le llamo intercalado, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí?
Entonces el hidrógeno llega a 2 y está contento. El oxígeno tiene 6, con este que le compartió el hidrógeno 7, con este que le compartió el otro hidrógeno 8. Y este hidrógeno también llegó a 2, entonces también está contento. Esa es la estructura de Lewis de una molécula muy conocida, que ya se imaginarán cuál es. ¿Sí? Si yo quiero hacer la fórmula molecular, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. ¿Qué molécula es? El agua. ¿Sí? El agua es una molécula que tiene unión covalente. Esto es cuando se da, por ejemplo, para que cada uno llegue al octeto, ¿sí? Se necesita más de un átomo. Y por último les voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Me faltó, perdón, decir algo acá. Cada una de estas uniones se caracterizan, o sea, esta es una unión, ¿sí? Típica simple, y esta también es una unión típica simple. O sea, para caracterizar yo tengo que ir cada una de las uniones que haya. Acá hay dos uniones, acá hay una de un lado y una del otro. Cada una es típica y simple. Típica porque los dos átomos comparten electrones, y simple porque hay un par de electrones compartidos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero unir el oxígeno y el carbono. ¿Sí? Los dos son no metales. Ahora bien, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Le faltan 2. Pero el carbono tiene 4 en el último nivel. Si yo me voy al carbono, está en el grupo 14, ¿sí? Entonces tiene 4 electrones en el último nivel. ¿Qué pasa? Ya sabemos que en las uniones covalentes se comparten electrones sí o sí. Al oxígeno solo le faltan 2, pero al carbono le faltan 4 en total para llegar a 8, porque el carbono sí quiere llegar a 8. Entonces lo resuelve agregando otro oxígeno que le preste 2 electrones más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da la estructura de Lewis acá? Tengo siempre intercalado oxígeno, carbono, oxígeno. El carbono le comparte sus un par de electrones, o sea, 2 electrones a un oxígeno y 2 electrones a otro oxígeno. Y este oxígeno le comparte al carbono 2 electrones, y este también. Entonces, en este caso, ¿cómo llega cada uno al octeto? Y cuento, tengo 6 en el oxígeno más estos 2 que le prestó el carbono, 8. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 propios, pero tiene 5, 6 que le compartió este oxígeno, 7, 8 que le compartió este oxígeno. Entonces llegó al octeto. Y este oxígeno tiene 6 más estos 2 que le compartió este carbono, son 8. Pero en este caso, ¿qué tipo de unión se va a dar? Fíjense, hay enfrentados 2 pares de electrones. Entonces esta es una unión típica doble. Y acá también una unión típica doble. O sea que acá hay 2 uniones típicas dobles en cada uno. Bueno, espero que esto se haya entendido. Lo importante es entender que en la unión covalente se da entre 2 no metales, entonces yo ya sé que la estructura de Lewis la voy a hacer de esta manera, ¿sí? Y que en las típicas puede haber simple cuando hay un solo par de electrones compartidos, doble cuando hay 2 pares, o triple cuando hay 3 pares de electrones compartidos, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos quieren llegar a 8 electrones, excepto en el hidrógeno, que el hidrógeno quiere llegar, que es un no metal, y quiere llegar a tener 2 electrones en el último nivel.